Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos al curso primero de turno tarde. Esta es la asignatura Historia y Culturas Andinas. Hoy comenzamos un nuevo tema, la unidad número 2, titulado La formación del planeta. Tenemos la diapositiva 2.1. Vamos a indicar, explicando como introducción en este tema respecto a la formación del planeta. Y un antecedente próximo tenemos a la formación del sistema solar. Ya en el tema anterior, recordemos, hemos hablado de un conjunto de teorías que nos hablan acerca de la formación del universo, acerca de la formación de las galaxias. Recordemos, hemos indicado que la mayor aceptación en cuanto a la teoría en la comunidad científica es la teoría del Big Bang. ¿Qué nos dice la teoría? Que en algún momento del tiempo, del espacio, en un determinado punto en el universo, se dio una explosión que posteriormente empezó a ser el punto de partida para lo que hoy se conoce como el universo, como el inmenso y vasto infinito universo. En ese sentido aparece, paralelo a la historia del Big Bang, la teoría de la expansión, que nos propone que después de que se han formado las galaxias, estas se fueron separando una de la otra, y actualmente nos muestra la ubicación en el espacio del universo. Claramente podemos ver con el uso de herramientas como los telescopios. Entre las características del sistema solar debemos señalar que lo más importante que nuestro Sol muestra es el hecho de tener a su alrededor un conjunto de cuerpos celestes denominados planetas. Planetas que giran alrededor del Sol. Es en ese sentido que estos astros denominados planetas orbitan alrededor de nuestra estrella, denominado Sol. Debemos señalar que el Sol es la estrella que se encuentra en nuestro sistema solar. Y gracias a un conjunto de leyes como la ley de la gravedad, la ley de la atracción, nuestro Sol permite mantenerse como el centro en relación a un conjunto de planetas que giran en forma elíptica sobre la estrella denominado Sol, incluido nuestro planeta, el planeta Tierra, cuyo tiempo en dar una vuelta al Sol es 365 días. En ese sentido se ha estructurado el calendario. ¿Qué nos dice el calendario? Que empezamos el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, completándose una vuelta completa alrededor de la estrella, el Sol. En ese sentido, debemos indicar que los planetas se sitúan a diferentes distancias del astro rey, en función a una serie de factores. Los planetas pueden dividirse en planetas interiores, y entre ellos se caracteriza porque son pequeños y densos, mientras que los planetas exteriores, por otro lado, son planetas que tienen un mayor tamaño porque son grandes y son ligeros. También son denominados planetas gaseosos. También en el sistema solar se pueden encontrar otro tipo de elementos propios del universo, como asteroides, por ejemplo.
Es en ese sentido que nuestro Sol contempla la estructura actual gracias al acompañamiento de los planetas y las lunas, que son satélites naturales de los planetas que orbitan alrededor del Sol. Debemos señalar un hecho muy importante. El estudio del sistema solar no es un estudio que se ha iniciado en el siglo pasado 20, tampoco en este 21, mucho menos en el siglo XIX. Ya mucho más antes se empezó a tratar de buscar, tratar de explicar qué es aquel punto luminoso que se puede apreciar en las noches, como las diferentes estrellas que podemos observar cuando llega la noche. Toda vez que en el día el punto luminoso que vemos es nuestro Sol. En 1745, el conde Buffon afirmaba que la creación del sistema solar se había originado, había surgido a partir de los restos de un impacto entre un Sol y un cometa. De esta manera, Buffon trataba de explicar cómo surgió nuestro Sol. Newton, por su parte, señalaba lo siguiente: el Sol se ha formado a partir de la condensación de una nube de polvo y de gas. Y en esta combinación, como resultado, surgió el Sol. En 1796, Laplace formula otra teoría, otra hipótesis, que nos dice que a partir de una nube de materia, esta fue generando un proceso por el cual se fue creando anillos y estos fueron realizando una condensación. Y esta condensación llegaron a formar lo que hoy en día se conoce como los planetas de nuestro sistema solar. Con esta manera, Laplace trata de explicar cómo se habrían formado los diferentes planetas, sean interiores o exteriores, sean rocosos o gaseosos que orbitan la estrella del Sol. En 1859, Maxwell llega como conclusión indicando que el Sol es materia gaseosa y que a partir de esta composición generó una condensación y una acumulación de pequeñas partículas que estructuraron su composición actual del Sol. Pero también señala Maxwell que nunca llegó a conformar un cuerpo sólido. Por eso el Sol actualmente no es un cuerpo sólido, sino es un cuerpo totalmente que desprende energía. En 1905, Chamberlain y Moulton proponen otra hipótesis, la hipótesis planetesimal, el cual indica que el origen de los planetas es el resultado de la colisión o el choque o el impacto entre el Sol y otra estrella. En otras palabras, Chamberlain y Moulton proponen que los planetas son los restos del impacto de un Sol, nuestra estrella, con otra estrella. Russell demostró en su experimento que esa colisión que constantemente se dio entre los primeros planetas fue originando miles de otros cuerpos que se fueron alejando del Sol. Es decir, Russell nos habla del origen de los asteroides que vemos en nuestro sistema solar, los asteroides que dividen a los planetas interiores de los exteriores. En 1944, Weizsäcker formula la teoría planetesimal, que actualmente
es más aceptada por la comunidad científica. ¿Qué es esta teoría planetesimal? Bien, según esta teoría, nos propone que el sistema solar se habría originado hace exactamente unos 6.000 millones de años atrás, a partir de una nube de gas compuesta principalmente por hidrógeno que empezó a juntarse o aglomerarse en un punto que generó gracias a la atracción gravitatoria y a la presión, y esta fue aumentando considerablemente para formar en un primer momento el Sol, la estrella y luego los diferentes planetas. Como podemos apreciar, nos habla de una nube de gas, una nube de hidrógeno, y en combinación con otros factores como la presión, esta habría atraído un montón de asteroides que abundan en el espacio, y estos en colisión unos con otros habrían originado los planetas que hoy en día habitan nuestro sistema solar. Por otro lado, también se señala que los primeros planetas en formarse, denominados planetesimales, se habrían originado juntamente después de que se formara el Sol y dando origen a un primer sistema solar, es decir, una masa gigantesca, así como la de Júpiter y Saturno empezaron a atraer la mayor cantidad de asteroides en el espacio. Y como nos muestra la imagen, no precisamente fueron pacíficas, la mayoría se dio como resultado un impacto entre cuerpos de diferentes tamaños. Por la fuerza, siempre terminaban en consecuencias muy fatales para el pequeño, toda vez que el pequeño sucumbía ante la masa y el volumen del cuerpo celeste de mayor tamaño. Es en ese sentido que se habrían producido un conjunto de eventos llamados catastróficos planetarios, toda vez que las colisiones entre planetas de diferentes tamaños fue muy común, y este evento habría ocasionado a la desaparición de algunos planetas. En ese sentido, debemos indicar que este evento llevó muchos cientos de miles de años. Actualmente podemos hablar de planetas como Júpiter y Saturno. Por otro lado, también podemos señalar que Júpiter, Saturno y otros planetas son denominados planetas exteriores. ¿Por qué exteriores? Porque están fuera de la línea de la corona de meteoritos que separan a los planetas interiores. ¿Y cuáles son los planetas interiores? Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Por su parte, Urano y Neptuno pertenecen, junto con Júpiter y Saturno, a los planetas exteriores. En ese sentido, debemos señalar que el proceso de formación del Sol conllevó posteriormente a la conformación de los planetas. Es decir, a pesar de la enorme masa que representaban los planetesimales, se habrían formado en gran cantidad la unión de varios asteroides, como nos muestra la imagen, todo el polvo cósmico y los gases y los asteroides girando en torno al Sol. Estos habrían determinado la formación de los diferentes planetas que actualmente rodean al astro rey.
Y en ese sentido, al cabo de unos cientos de años, se empezó a mostrar el cambio. El cambio que empezó a presentar nuestra estrella, el Sol. Toda vez que el resplandor que hoy vemos no fue un evento que se dio en un corto tiempo. El evento también determinó su formación actual, el cual conllevó cientos de miles de años atrás. En consecuencia, el, el encendido del Sol fue un evento que marcó la limpieza del sistema solar. ¿Por qué? Porque el viento solar que genera el Sol limpió el polvo cósmico y detuvo las órbitas de los planetas. Y así estos se desplazaron del centro hasta las actuales órbitas que tienen en relación al sistema solar, entre un planeta y otro planeta, formando de esta manera los planetas miembros integrantes del sistema solar. Los planetas se originaron de manera similar, pero en ese sentido estas fueron concentrándose en grandes masas, en grandes cantidades de gases, y de esta manera generó su propia gravedad. Como nos muestra la imagen, primero tenemos en el espacio un conjunto de gas y polvo, y estos se fueron formando un elemento importante. Fue creando su propia gravedad, y al crear su propia gravedad empezaron a acumular mayor cantidad de escombros o meteoritos extensos en el espacio, y empezó a generar su propio movimiento. Y de esta manera, partícula con partícula, polvo con polvo, se fue uniendo, generando un aumento en el tamaño hasta terminar por constituir un planeta, o un sol en este caso, y paralelo al Sol, también los planetas. Es en ese sentido que el Sol, nuestra estrella, contiene casi en un 100% toda la materia que existe en el universo, porque el Sol nació en el espacio. Y al igual que todos los planetas también comparten la misma estructura y contienen los mismos minerales, en ese sentido también los minerales que existen en el planeta Tierra también se encuentran en los otros planetas del sistema solar. Y tenemos entre ellos a los asteroides, tenemos a los meteoritos, que son resultado de estas colisiones o impactos entre un astro celeste y otro. El Sol. El Sol es la única estrella que tiene nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar. El tamaño del Sol no es un tamaño grande, tiene un tamaño medio comparado con otros soles, otras estrellas que tienen la misma función en otros sistemas solares, en otras galaxias similares al nuestro. El Sol es una esfera de gas incandescente. Debe su energía gracias a las reacciones termonucleares que se producen en el núcleo, en algunos casos alcanzando temperaturas de 15 millones de grados centígrados, lo cual no le permite generar algún tipo de vida, toda vez que 15 millones de grados centígrados es una temperatura que no precisamente es propicio para que la vida pueda generarse. Por otro lado, el Sol gira sobre su propio eje. Como nos muestra la imagen, el Sol es un cuerpo que constantemente va generando radiación en todo su entorno, en todas las direcciones. Radiación que nos llega a la Tierra
con lo cual se inicia un nuevo día. Los planetas. Los planetas pueden dividirse en planetas interiores o terrestres. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte no precisamente son planetas que tienen masas, tamaños colosales como Júpiter o Saturno. Se caracterizan porque tienen un tamaño mediano pequeño y lo más importante porque tienen una superficie rocosa, es decir, una superficie sólida. Podríamos decir a lo que nosotros le llamamos el suelo. Su atmósfera. Su atmósfera es gaseosa, poco extensa o casi inexistente. Por lo tanto, presenta una superficie más sólida. Podemos ver los 4 planetas que son denominados planetas interiores. Mercurio, el más cercano al Sol, seguido de Venus, la Tierra y Marte. Y no olvidemos que después de Marte está el cinturón de anillos que separa a los planetas interiores de los exteriores. Los planetas exteriores, por su parte, también se denominan planetas gigantes. Y entre ellos podemos señalar a Júpiter y Saturno. No menos importante, Urano y Neptuno. Entre los primeros, tienen un tamaño bastante considerable, son grandes. La superficie que presentan estos dos planetas, Júpiter y Saturno, no precisamente son rocosas, más al contrario, son un conjunto de gases que se van observando en la superficie. Tal es el caso de Júpiter, que presenta tormentas a cada momento. Y la gran tormenta, la gran mancha, que es una tormenta que se puede divisar cada 30 años con mayor intensidad. Entonces, así que estos dos planetas colosos presentan una atmósfera no visible con una gran presión. Es decir, más allá de los planetas interiores, podemos encontrar a los grandes planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno como parte de los planetas exteriores, denominados también planetas gaseosos. También tenemos a los planetas enanos. Enanos, ¿por qué? Porque tienen un tamaño mucho menor a Júpiter y Saturno, Urano, Neptuno y mucho menor a los ya señalados, como la Tierra, Marte, Mercurio, Venus. Los satélites, no menos importantes, porque estos representan satélites naturales, como la Luna, que pertenece a la Tierra, como Europa, de Júpiter y otros más, que también poseen satélites naturales. En cuanto a los planetas enanos, estos planetas enanos también poseen su propia luna, como es el caso del planeta enano Eris. Esta es una fotografía que nos muestra cómo es el espacio de noche o el espacio en el espacio. Podemos señalar también por otro lado a los asteroides, que son cuerpos rocosos que están vagando en el universo y que en ese sentido siempre van a terminar impactándose con otro cuerpo de mayor tamaño. Y los cometas, que son cuerpos totalmente fríos, que a diferencia de los asteroides, los cometas pueden poseer algún grado de líquido en estado sólido. Como nos muestra la imagen, podemos ver a los asteroides impactando con otros cuerpos de mayor tamaño, en el proceso en el cual los asteroides llegan a desaparecer por el impacto, y a los cometas que cuando se acercan al Sol o a algún cuerpo caliente desprenden una estela de gas. En ese sentido,
El material que envío hoy es una alusión a las primeras diapositivas.